Bueno, gracias, Joseba, por tu intervención y apoyo a lo que he escrito. Voy a empezar mi intervención con una frase brutal, descarnada y cruda. El terrorismo de ETA fue un terrorismo nacionalista. No podemos olvidar nunca. Fue un terrorismo nacionalista. Las imágenes que han estado en bucle ahí no son imágenes de nuestro bello paisaje. Son los sitios donde ETA asesinó. Son los sitios donde cada aniversario Willy Uribe iba con su cámara el mismo día, la misma hora en el que habían asesinado ETA a una persona. Ese es un escritor vasco, un fotógrafo vasco que no quiso olvidar los asesinatos de ETA y se ha tenido que exiliar. Hoy he intentado contactar con él. No he podido, me han dicho que vive en Barcelona, pero en la última entrevista pública que yo conozco dice que no va a volver nunca más aquí. No podemos olvidar nunca eso. El terrorismo de ETA es un terrorismo, gracias a Dios, fue un terrorismo nacionalista. Y, aunque suena raro, no voy a hablar de mi libro. Como decía el viejo Schulan, en su carta, Vera aski da gora mintzo. El libro ya está en la calle y se tiene que defender por sí mismo. No le tengo que ayudar, yo ya he terminado. Hoy me gustaría hablar un poco de las políticas de la memoria. Obviamente está en el tema del libro, como tantas otras cosas, pero en un formato de debate de bar, ¿no? De conversación de bar. He querido plantear, que no sé si he acertado, pero la intención es bajar de los debates de ensayos políticos a debates de muy a bajo nivel, en una barra de bar, que todos hemos tenido tantas veces, ¿no? Pero hoy tenemos un problema que al capítulo 8 del libro se refiere, ¿no? Y es cómo miramos a nuestro pasado. ¿Cómo decimos cómo nos pasó esto, Isabel, y además mirarlo de frente? Las políticas de memoria son complejas, son difíciles. El que plantea con unos buenismos el resolver eso miente y nos está engañando. En la época de posguerra, Segunda Guerra Mundial, los años 45-55, en Alemania, y es un ejemplo válido para ver lo que les pasó y lo que nos pasó, porque en el fenómeno terrorista, y voy a decir una cosa tal vez sorprendente, los comandos asesinos no es lo más importante. Lo que nos pasó es más grave. Los comandos que asesinaban gente no podían existir sin una amplia cobertura social. Y les pasó lo mismo a los alemanes. O sea, los nazis asesinos, aunque fueran muchos, no podían durar sin una amplia cobertura. Y el mirar de frente a nuestro pasado significa que el terrorismo no es una cosa de unos comandos locos. Lo que nos ha pasado, lo que les pasó a los alemanes, es un problema colectivo de todos los vascos. Nadie nos podemos quedar al margen. Hemos participado de una manera o de otra, en contra, a favor. No son los comandos. Los comandos son la expresión más plástica, viva, cruda, pero no son lo más esencial. El presidente de Alemania, en el año 52, Theodor Heuss, que no sé si se pronuncia así, con gran valentía afirmó que esta vergüenza nadie nos podrá arrebatar, refiriéndose a su pasado nazi. Nosotros tenemos que tener el mismo valor y decir que la vergüenza de ETA, del terrorismo, nadie nos va a poder arrebatar, y mirarlo de frente para ver cómo nos ha pasado esto, ¿no? Otro alemán, también Jasper, que analiza, pero muy pronto, al año siguiente,
el tema de la responsabilidad colectiva. Porque el decir que los 4 chavales de los comandos son los únicos responsables nos absuelve a mucha gente, y eso no es así. Jasper se divide en las responsabilidades: la criminal, la moral, la política y la metafísica. La responsabilidad criminal, por mucho debate que queramos hacer, ha sido resuelta por las instituciones. La responsabilidad criminal está ya juzgada. Y el encerrarnos en ese debate circular de los presos, del acercamiento, de no sé qué, lo único que está intentando lograr es ocultar la responsabilidad política. La responsabilidad criminal ya se ha resuelto, más o menos bien, pero está resuelta por las instituciones. Lo que tenemos que resolver es la responsabilidad política. Aunque incluso al hablar de responsabilidad criminal, hemos cerrado página que yo creo que la historia va a volver a abrir, porque es definir quiénes son los responsables criminales. No los políticos, los criminales. Y debemos recordar que en los juicios de Nuremberg, los juzgados, los condenados, no eran los asesinos materiales. No eran los asesinos materiales, pero eran los grandes asesinos. Y en este caso, a la hora de definir el sujeto criminal en esta historia de ETA, hemos puesto una muralla de hierro entre el comando y los que han creado el terrorismo. Yo creo que ese es un tema que en el futuro se va a volver a abrir y se va a volver a tener que analizar que la responsabilidad criminal no estaba solo ni fundamentalmente en los comandos, sino en esos grupos que yo suelo definir de forma recurrente, los terroristas de salón, los que comían marisco y mandaban a los jóvenes a matar a los diferentes. Por eso creo que tenemos que revisar en el futuro, porque ahora legalmente y de forma judicial es tema zanjado, la responsabilidad criminal, y está ya cerrada. Están juzgados. Pero los que han asumido la responsabilidad criminal, los que están en la cárcel, tienen todo el derecho del mundo de preguntarse y preguntar a la sociedad vasca: nosotros hicimos lo que hicimos porque nos dijeron que teníamos que hacer. ¿Dónde están los que nos mandaron matar? Y yo les respondo: están aprovechándose del poder político y económico que lograron con la violencia terrorista. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que hablar claro. Y a la hora de enfrentarnos al relato de nuestro pasado, que quieren con malabarismos, con un neolenguaje blandibú, ocultar las grandes verdades. Una de las cosas que tenemos que enfrentarnos es, a mí me enerva y os va a sorprender un poco. Voy a mirar la hora cómo vamos, porque, bueno, voy a acelerar un poco. Yo creo que tenemos que rebuscar las palabras fuertes, las de siempre. Cuando enfrentamos el terrorismo de ETA a los derechos humanos, estamos absorbiendo el terrorismo de ETA. Yo cada vez que oigo derechos humanos, se me pone piel de gallina. Hoy, en el último tercio del siglo XX y la primera década del XXI, la alusión del paraguas, el acogimiento a los derechos humanos, está siendo un tema instrumental para ocultar las responsabilidades propias y ajenas. Cuando hace tiempo en una cena, no me acuerdo en qué país, se juntaron en una misma cena solidaria por la defensa de los derechos humanos Taylor, el gran dictador, Naomi Campbell, una modelo, Desmond Tutu creo que estaba, y el gran luchador de Sudáfrica contra el apartheid, Mandela. Se sentaron en la misma mesa, comieron el mismo menú, bajo el mismo lema,
defensa de los derechos humanos. Algo no cuadra ahí, algo no cuadra. Yo creo que debemos buscar las palabras de siempre. A ETA no hay que enfrentar los derechos humanos. Frente a ETA tenemos que reivindicar la libertad. Porque ahí sí que queda claro quién defiende la libertad y quién no. Y, curiosamente, todos los hacedores de este nuevo relato, de las memorias, jamás utilizan la palabra libertad. Utilizan la convivencia, utilizan la paz. Pero frente a la libertad, o sea, con el fin de ETA no hemos conseguido, no hemos logrado la paz, hemos conquistado la libertad. Y por eso, a la hora de hacer frente a nuestro pasado, tenemos que mirar, hay tres formas de mirar el pasado, y nos quieren enredar con las memorias, y hablan en plural, y dicen que las memorias son memorias personales, que no hay una memoria colectiva objetiva, y es verdad. La memoria de los 35.000 muertos en Dresde, en una sola noche, en el que por suerte, casi por casualidad, malherido, salió Víctor Kempler vivo. Sus familiares tienen una memoria personal contra los crímenes de los aliados en Dresde, en Hamburgo, en Tokio. Pero esas memorias personales no pueden contaminar ni condicionar la memoria del crimen, del genocidio nazi. Y por eso, a la hora de mirar, tenemos que reconocer, sí, existen memorias personales, que son muy diversas. Luego existe la memoria del historiador, que relata los hechos. Pero incluso ahí, en ese quehacer objetivo, aparentemente objetivo, del historiador al narrar los hechos ocurridos, vendrá Hannah Arendt y nos recordará que hay crímenes tan grandes que no se pueden contar sin ira, porque hacerlo es justificarlo. Contar sin ira lo que pasó es justificarlo. Cuando nosotros contamos Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald, no contamos, o nuestro objetivo no es contar lo que pasó, sino condenar lo que pasó. En ese sentido, el relato no puede ser neutro. Y luego está el relato social. El relato social necesariamente tiene que ser un consenso, una forma de buscar guías éticas ciudadanas. El relato social no tiene nada que ver con la historia y mucho menos con las memorias personales. Pero el relato social de lo que nos pasó tiene que servir para unificar valores comunes que tenemos que defender. En ese sentido, el relato que tenemos que hacer de ETA tiene que servir para crear nuevos valores, no la convivencia entre un asesino y una víctima. Tenemos que buscar nuevos valores que nos unan en la libertad. Y voy a ir terminando porque me estoy alargando demasiado. Pero en este sentido, y termino, chapo mi tablet y termino. En este sentido, todas las sociedades que han tenido unos dramas violentos, duraderos y profundos, siempre tenemos que tener en cuenta que para que eso ocurra, tiene que ocurrir dos cosas. Uno, amplias masas de la sociedad involucradas en la violencia, apoyando la violencia, grandes heridas difíciles de curar, y que cuando queremos plantear, cuando se pone fin a esa situación de extrema violencia en el nazismo, en las sociedades comunistas, en la salida de las dictaduras de aquí, con la franquista en Chile, en Argentina, la nueva sociedad que quiere construir un nuevo futuro superando esa violencia pasada, no busca ir a la iglesia y pedirse perdón. Sabe que en su seno siguen los asesinos y tienen derecho a seguir viviendo y a tener derechos civiles y políticos. Lo que hacen esas sociedades es una cosa mucho más interesante, y es incorporar a su pacto ciudadano, a su pacto político nuevo, que normalmente es la Constitución, los valores
que niegan ese pasado violento. Y por eso, por ejemplo, todas las constituciones europeas post Segunda Guerra Mundial, después del 45, incorporan a sus constituciones un valor democrático antinazi expreso, cosa que las democracias liberales anteriores no tenían. Es decir, no se olvidan de su pasado. El pasado violento se convierte en uno de los mayores valores cívicos a defender. En la Constitución alemana está expresamente prohibido los partidos que defienden la independencia, el nazismo o el comunismo. No todas las ideas se pueden defender. En la nueva Constitución polaca está prohibido los partidos que son nazis o comunistas. Es decir, las democracias europeas modernas después del 45 son militantemente antinazis. Yo planteo, sin grandes esperanzas, la verdad, que seamos capaces de utilizar este pasado nuestro de violencia terrorista para incorporar a un nuevo pacto ciudadano como valor fundante de nuestro modelo democrático. Y me atrevo a hacer una propuesta mucho más concreta, digo ya que sin ninguna esperanza, pero que en este debate laberíntico del nuevo estatus de la ponencia del autogobierno debiéramos de ser capaces de tener el valor de incorporar en el nuevo estatuto, en el nuevo pacto, como valor blindado, como valor que crea una nueva libertad, el concepto del antiterrorismo. No olvidarlo, como no olvidaron en la ley de Bonn o en la Constitución polaca. No olvidar el pasado y convertir eso como un recuerdo, un recordatorio permanente, más que un recuerdo, un recordatorio permanente de nuestro pasado, y convertirlo como una actitud militante de una nueva democracia para que nunca podamos volver a caer en el abismo del terrorismo. Termino con esto agradeciendo al que ha hecho el prólogo, y le agradezco muy mucho, José Mari, que está ahí, José Mari Ruiz Soroa, que no podía venir, pero ha venido, cosa que le agradezco muy mucho. Y con esto termino y pues, se abre un breve turno de preguntas, si queréis hacer, para que nos dé tiempo a tomarnos una copa de champán, haciendo la reserva y la advertencia de que el único responsable del libro soy yo, y que, por lo tanto que las preguntas pertinentes me las dirigéis, porque los otros dos no son responsables de mis delitos.